Hola, mi nombre es Lisbeth Noguera y hoy les traigo un análisis de los recursos administrativos basados en el Código Orgánico Tributario venezolano. Título 5 de la revisión de los actos de la Administración Tributaria y de los recursos administrativos. Capítulo 2 de recursos jerárquicos. Al interponerse recurso jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto tendrá poder para renovar dicho acto o modificarlo dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del impuesto el recurso. Al interponerse recurso, se suspenden los efectos del acto recurrido, salvo las medidas cautelares previstas en este código. A su vez, esta suspensión de efectos de actos recurridos no impedirá a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no objetada. Se admite el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la interposición del mismo. El recurso no será admisible en caso de falta de cualidad o interés del recurrente, caducidad del plazo para ejercerlo, ilegitimidad de apoderado o en caso de la asistencia de un abogado. Una vez admitido el recurso jerárquico, se abrirá un lapso probatorio no menor a 15 días hábiles prorrogables para el mismo término, dependiendo de la complejidad del proceso de la Administración Tributaria. Podrá exigir toda la documentación que crea necesaria. Al cumplir la fecha del lapso probatorio, la Administración Tributaria dispondrá de 60 días continuos para decidir el recurso. Cumpliendo este lapso, la Administración Tributaria deberá enviar el recurso del tribunal competente. Capítulo 3. Recurso de revisión. El recurso de revisión contra actos administrativos firmes podrá intentarse frente a los funcionarios para conocer el recurso jerárquico en caso de que 1. Hubieran aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no disponibles anteriormente. 2. Cuando en la resolución hubieran influido documentos o testimonios falsos. 3. Cuando la resolución hubiese sido adoptada por alguna manifestación fraudulenta. Este recurso solo procederá dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia judicial definitivamente firme expresadas en el punto 2 y 3 o en caso de aparecer pruebas como en el punto 1. Dicho recurso se decidirá dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. Título 6 de los procedimientos judiciales. Capítulo 1 de recurso contencioso tributario. Sección primera de la interposición y admisión de recurso. El recurso contencioso tributario procederá 1. Contra los actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante recurso jerárquico sin necesidad del previsto ejercicio de este. 2. Contra los actos nombrados anteriormente cuando mediado el recurso jerárquico fuese denegado conforme al artículo 255. 3. Y finalmente contra las resoluciones donde deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico en caso de actos de efectos particulares. Podrá ejercerse subsidiariamente el recurso jerárquico en el mismo escrito. No procederá contra 1. Los actos dictados por la autoridad previsto amistosamente para evitar doble tributación. 2. Contra actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República dispuesto en tratados internacionales. 3. En los demás casos señalados por este código, se interpondrá el recurso expresado las razones de hechos y derechos en que se funda, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil. El lapso para interponerlo será de 25 días hábiles contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para decidir el recurso jerárquico en caso de negación de él. Se interpone ante el tribunal competente
por medio de un juez o ante la Oficina de Administración Tributaria de la cual emanó el acto. Cabe resaltar que la interposición de recursos no suspende los efectos del acto impugnado. En caso de suspensión de los efectos en vía judicial, no impedirá a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada. Pero el remate de los bienes que se hubiera embargado se suspenderá si el acto no estuviere definitivamente firme. Se entenderá que el recurrente está derecho desde el momento en que interpuso el recurso. Son causales de inadmisibilidad: 1. La caducidad del plazo para ejercer el recurso. 2. La falta de interés del recurrente. 3. Ilegitimidad del apoderado o representante del recurrente. Sección segunda del laxo probatorio. Dentro de los primeros 10 días de despacho de la apertura del laxo probatorio, las partes podrán promover las pruebas de que quieran valerse. A su vez, dentro de los 3 días de despacho siguiente, el vencimiento del laxo de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas cuando aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Luego de este lapso, el juez providenciará dentro de 3 días siguientes las pruebas, admitiendo las que sean legales y desechando las que no. Admitidas dichas pruebas, se abrirá un lapso de 20 días de despacho para la evacuación de las pruebas. A los efectos de promoción, evacuación y valoración de las pruebas, los jueces se regirán por las disposiciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil y otras leyes de la República. Sección tercera, de los informes de las partes y del auto para mejor proveer. Al 15º día de despacho del vencimiento del laxo probatorio, las partes presentarán los informes correspondientes. Cada parte podrá presentar sus observaciones escritas sobre los informes de la parte contraria dentro de los 8 días del despacho siguiente. Vencido el término para presentar los informes dentro del lapso de 15 días del despacho siguiente, el tribunal, así lo considera, podrá dictar auto para mejor proveer, siguiendo la disposición del artículo 514 del Código de Procedimiento Civil. Sección cuarta de la sentencia. Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer, el tribunal dictará su falta dentro de 60 días continuos siguientes, pudiendo diferirlo por solo una vez con declaración expresa en el auto de diferimiento por un plazo que no excederá de 30 días continuos. La sentencia dictada fuera del lapso establecido deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer la apelación. Dicho lapso para interponer la apelación correrá una vez que conste en autos la última notificación de las sentencias definitivas dictadas por el tribunal de la causa o de las interlocutorias que causa gravamen irreparable. Podrá apelarse dentro del lapso de 8 días de despacho. Cuando se trate de determinación de tributos o sanciones pecuniarias, el recurso solo procederá cuando la cuantía de la causa exceda de 100 unidades tributarias para las personas naturales y de 500 unidades tributarias para las personas jurídicas. En caso de procedimientos a seguir en segunda instancia, será bajo la ley que rige el Tribunal Supremo de Justicia. Sección quinta de la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia corresponderá al Tribunal Contencioso Tributario que haya conocido de la causa en primera instancia. El tribunal fijará en el decreto un lapso que no será menor de 3 días de despacho ni mayor de 10 días para que la parte vencida efectúe el cumplimiento voluntario. Transcurrido el lapso establecido, se procederá a la ejecución forzada. El representante del fisco solicitará y el tribunal así lo acordará el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad del deudor que no exceda del doble del monto de la ejecución más una cantidad suficiente estimada prudencialmente por el tribunal para responder del pago de intereses y costa de proceso. El deudor, en el lapso concedido,
para el cumplimiento voluntario podrá hacer oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado el crédito fiscal, a cuyo efecto deberá consignar documentos que le comprueben. En estos casos se abrirá el pleno derecho una articulación probatoria que no podrá exceder de 4 días de despacho para que las partes promuevan y evacúen las pruebas que consideren convenientes. Ordenando el embargo, el juez designará al fisco como depositario de los bienes cuando el representante de éste los solicite. Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario o resuelta la incidencia de oposición por la alzada sin que el deudor hubiera acreditado el pago, se ordenará el remate de los bienes embargados, el cual se seguirá por las reglas del Código de Procedimiento Civil. El tribunal procederá a nombrar un solo perito evaluador a objeto que le efectúe el justiprecio de los bienes embargados. Consignados los resultados de avalúo, se procederá dentro de los 10 días de despacho siguientes a la publicación de un solo cartel de remate en los diarios de mayor circulación en la ciudad sede del tribunal. Cumplidas las formalidades establecidas anteriormente, se procederá en el día, lugar y hora señalado a la venta de los bienes en pública subasta por el juez u otro funcionario judicial competente. Capítulo 2 del juicio ejecutivo. Los actos administrativos constitutivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor del fisco por concepto de tributos, multas e intereses, así como las intimaciones efectuadas conforme al párrafo único del artículo 213 de este código. Constituirán título ejecutivo y el cobro judicial se aparejará embargo de bienes siguiendo el procedimiento previsto de este capítulo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.